Lista Nacional, Rodrigo Coyaguaso, interviene. Un gusto estar bajo su mandato en este momento. Y de igual forma, pues saludos a todos los colegas asambleístas y de igual forma, pues a todos quienes nos siguen mediante los medios digitales y los medios legislativos. Cuando escuché sobre esto de la economía circular, decía, ¿dónde se está aplicando? Y obviamente siempre nuestra mente se va a Estados Unidos, a Europa, a Japón, es decir, entre comillas, a los países desarrollados. Pero cuando uno ya va viendo el concepto o lo que se va entendiendo por economía circular, uno va viendo que lo tenemos aquí, no ahora, aquí en nuestro país. Y a veces donde menos pensamos, en el páramo, en el sector rural. Va a poner el ejemplo de los borregos. El borrego, ¿no?, sirve para alimentarnos. Y del borrego se utiliza todo. Una sierra, para los que no son de la sierra, una sierra, pues, la cabeza y las patas, con eso se hace un rico caldo de mondongo. Las vísceras no se las bota, se hace un buen yaguar locro. La sangre tampoco se bota, se le pone al yaguar locro. La piel del borrego se le utiliza en el páramo para hacer los zamarros. Y los zamarros son unos pantalones hechos con la piel de borrego y que permite que el frío no acabe con, en este caso, los compañeros del páramo. Pero además, la utilidad, cuando se va a sembrar, por ejemplo, el trigo, la avena, primero se bota todo el trigo o la avena, se bota, digamos, del trigo la cebada, no la avena, se bota a campo abierto y luego para que se introduzca esa semilla que está sobre la tierra, se suelta a los borregos y los borregos van enterrando la semilla. Pero además, ese borrego sirve también, ahora muy poco, ¿no?, pero antes, hace 10, 20 años, se utilizaba también para la carga del agua, porque podía venir, no se traían de los potrios que estaban a 1 kilómetro, 2 kilómetros, donde había el agua, los ojos de agua, para traer el agua hacia la casa. Entonces, y además, ¿cierto?, esto servía de compañía. ¿Para qué? ¿Para quién? Para, digamos, para la familia, para la comunidad, pero además también, cuando ya se requería dinero, lo que se hacía es vender en la plaza, por decir guamote, en Chimborazo. Entonces, cuando usted va viendo todo esto, se utiliza todo y en todo ambiente, en todo aspecto. Entonces, con todo esto, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos, por un lado, generando comunidad, por otro lado, estamos generando economía, por otro lado, estamos generando compañía y en plena armonía con la naturaleza. Entonces, yo más me baso esto de la economía circular, que entiendo de lo que he leído, es de data reciente, ¿no? Marco, también recurro yo a la Constitución, a nuestra Constitución, en donde se plantea sobre los derechos de la naturaleza, los derechos humanos y el aspecto económico. Cuando nosotros vamos al artículo 71, se habla de la naturaleza o Pachamama, que tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, de estructura, funciones y procesos evolutivos.
Sí, este es uno de los pilares que está, y creo que el primero, en torno a lo de la economía circular. Lo mismo en el artículo 72 de la Constitución nos dice, la naturaleza tiene derecho a la restauración. Es decir, si es que algo hace mal, pues hay que restaurar, nos dice la Constitución. Y que el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar esa restauración. Luego tenemos en el artículo 275 de la Constitución, donde nos dice que el régimen de desarrollo, en este caso desarrollo económico, es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socioculturales y ambientales que garantizarán la realización del buen vivir del summa causa. Aquí tenemos otro paraguas, justamente, además del histórico, del vivencial que planteado desde el sector rural, también tenemos aquí lo que nos dice la Constitución. Y nos dice también la Constitución en el artículo 276, en el numeral 4, y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad del agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural. Y para finalizar lo que dice la Constitución, en el artículo 277, para la consecución del buen vivir serán deberes generales del Estado. 1. Garantizar los derechos de las personas, es decir, los derechos humanos, las colectividades y la naturaleza, es decir, los derechos de la naturaleza. Creo que esto es justamente como que son los paraguas, los guías que deberían ser el que marque a la ley de economía circular. Ya yendo, aterrizando a lo de economía circular, porque lo que he hecho es una cuestión histórica, vivencial, que hay aquí en nuestro país, y la otra lo que nos dice la Constitución, y lo otro lo que ya vamos a ir a lo de la economía circular. Básicamente, ¿no?, cuando estamos hablando sobre economía circular, ¿no es cierto? Y si vamos a la conceptualización original, siempre nos vamos a las tres R's, ¿no? El reducir, utilizar y reciclar. ¿Qué? Los residuos. Y cuando hablamos de reducir, de reutilizar, de reciclar, estamos hablando que debe existir una armonía y un equilibrio de lo que acabo de leer en la descripción. Es decir, la economía, la naturaleza y el ser humano. Esa es la triangulación que debe existir para todos. Y siendo este el concepto o la conceptualización original expresada en estas tres R's, actualmente ya aparecen las 10 R's. Y cuando digo esto de las 10 R's, en estas 10 R's en las que está reducir, reutilizar, reciclar, lo de reducir, que es la parte esencial, prácticamente va desapareciendo en las 10 R's. Y aquí, ¿por qué es que va reduciéndose? Digamos, ¿por qué va desapareciendo esta parte que es lo de reducir? Cuando hablamos de reducir, estamos hablando de reducir residuos, sean estos orgánicos o no orgánicos. Los orgánicos, obviamente, son biodegradables, pueden convertirse en abono, etc. Pero los no orgánicos, ¿cierto? Vamos a tener unos que son contaminantes y los que son no contaminantes. Y justamente, ¿qué es lo que está haciendo daño a la naturaleza y al ser humano? Justamente los desechos, los residuos contaminantes. Si ustedes
¿qué es lo que más contamina aquí en el país o en el mundo? Va a poner el ejemplo de quienes emiten el 40% de las emisiones contaminantes del planeta. Está entre China y Estados Unidos, que contaminan el 40%. Es decir, los países industrializados de economía boyante y que están avanzando. Supongamos que el resto de países, entre esos del Ecuador, nos vamos al ritmo de China, de Estados Unidos, explota el mundo, porque no va a poder soportar esa emisión de gases cuando todos los países estemos al ritmo de aquello. Y aquí viene justamente un conflicto de entender hacia dónde queremos ir y cómo entender el desarrollo. El desarrollo es como hace China, como hace Estados Unidos, o qué alternativa nosotros hacemos. O solamente somos algún accesorio que seguimos lo que dice China o lo que dice los Estados Unidos. Por eso es que yo voy siempre a la Constitución y a las vivencias, a nuestra historia, porque ahí están las respuestas. Por eso, en la etapa anterior, en la década anterior, planteamos, ¿cómo así? Pues las barcazas que utilizan diésel contaminan el ambiente, etcétera, cuando podemos tener las hidroeléctricas, pues. O cuando podemos generar o cuando podemos generar la energía solar. Pero claro, este tipo de energías, la solar y la eólica, como que no son negocio, como para esto potenciar. Y claro, ¿dónde está el negocio? En los hidrocarburos. Y ahí, mientras siga siendo ese el centro de acumulación, vamos a continuar teniendo ese 40% de contaminación que viene de Estados Unidos, China, y quién sabe más adelante más. Y el planeta, si nos ponemos Ecuador y el resto de países, explotará esto. Y por eso es que algunos ya están queriendo irse a Marte, a Plutón, etc. En este marco, hay que ver justamente en lo del proyecto de ley. Me parece que importante lo que plantea la colega Doris Solís. Le hace un enfoque muy interesante en torno a reciclar, pero acá no le estamos dando la suficiente fuerza a reducir justamente los puntos contaminantes. Y un punto que quiero desarrollar es sobre la durabilidad de los productos que están contaminando. Solo por poner un ejemplo, los artefactos, los electrodomésticos, les programan para que duren hasta cuando esté la garantía. Y luego eso es desechado. Los focos, ustedes conocen, ahora hay la tecnología, el foco que nos está iluminando, que pueda durar 10.000, 30.000 horas. Y no, como eso no daría, digamos, riqueza, pues dicen que vale 1.000 horas. Entonces, ese es uno de los puntos que hay que ver. Y lo otro, como decía, el reducir la contaminación. Ahí tenemos las minerías, ahí tenemos de las grandes industrias, ahí tenemos, por ejemplo, de los buses, etcétera. Entonces, me parece, y con esto finalizo, presidente, que debemos dar mucha fuerza a la primera R, que es lo de reducir los puntos contaminantes, porque esos son desechos que están yendo en contra de la naturaleza y en contra del ser humano. Gracias, presidente. A usted, asambleísta Coyaguaso. Tiene la palabra el asambleísta Fernando Burbano. Hemos escuchado ahí al asambleísta Rodrigo Coyaguaso, quien destacó el articulado que promueve el acceso equitativo al agua y la tierra. Precisó que la propuesta debe estar en armonía con el buen vivir que señala la Constitución. Gracias, vamos a escuchar ahora al legislador Fernando Burbano.
Buenas noches, compañeros legisladores, compañeras legisladoras. Iniciamos el debate de un tema muy importante, vigente en la problemática global, nacional y regional. Una de las críticas que sufre la clase política de manera permanente desde la ciudadanía